En esa relación con múltiples jefes, líderes, a mí me ha pasado, no sé a ti, que a veces uno aprende, ¿no? Aprende a veces qué cosas le gusta y dice, oye, esto está bien, yo lo voy a aplicar si en algún momento necesito, o eso es algo que no voy a aplicar, ¿no? Para mí no es algo que, no es una buena manera de liderar, qué sé yo, pero algo aprende siempre uno. ¿Cuáles son esos aprendizajes que tú has rescatado, has tomado y que ahora como líder aplicas? Yo creo que en el camino tú tienes que aprender, ¿no?, a escuchar a la gente. Yo creo que la base del aprendizaje y la base de las buenas decisiones es saber escuchar a la gente, ¿no? Entonces, muchas veces la vehemencia o la velocidad con la que puedes ir te puede hacer perder el tema de escuchar a tu propia gente a veces, ¿no? Entonces, si hay algo que yo como profesional les compartiría a los futuros líderes es, oye, aprende a escuchar. Muchas de las soluciones las tenemos en la casa, pero a veces la tenemos en la mesa y y como que no la rebotamos, entonces no salen a flote. Entonces, en la medida que tus equipos multidisciplinarios, y te hablo desde una perspectiva más corporativa, si alguien me está escuchando aquí y trabaja en una mediana o pequeña empresa, juega igual, ¿no? Este, los problemas de tus procesos, los problemas que puedas tener con tus clientes, muchas veces la respuesta a ellas las tiene o tus mismos usuarios o tus mismos clientes. Entonces, sentarte a escucharlos, sentarte a conversar con ellos, creo que es el arma más poderosa que podemos tener como líderes, ¿no?, para encontrar o ayudar a encaminar las cosas. Y es un consejo poco intuitivo en el sentido que alguien que recién está empezando, que todavía está con roles muy operativos y quizás no tiene la experiencia, podría ver en que el líder, más bien, o el que es un gerente, es el que ya puede decir qué se tiene que hacer, ¿no? Pero ahora tú no dices lo contrario, ¿no? Más bien lo que más tienes que hacer es escuchar más que estar mandando, ¿no? Exacto, sí, sí. Sí, suena curioso, ¿no? Pero es así, funciona así. Los jefes no estamos, o los líderes no estamos sentados ahí porque no somos inteligencia artificial que puede conocerlo todo y salir a buscarlo todo. O sea, no. Lo que sí tenemos los jefes es esa capacidad de articular las cosas, ¿no? De facilitarte las cosas. En mi caso, por ejemplo, con todo lo que te he contado en el banco, si tú me vienes con un problema, yo sé qué puertas tocar, yo sé qué puertas tengo que abrir, yo sé cómo enfrentar el problema, correcto, sé a dónde recurrir, porque conozco el banco desde adentro. Pero en el ejemplo que tú me das, claro, me vienes a buscar con un problema y yo te voy a pedir que me cuentes, porque de repente el problema lo tienes tú y la respuesta la tienes tú, ¿no? Y muchas veces es así, Fernando, muchas veces las respuestas a los problemas los tiene la propia gente, pero hay que ayudarlos como líderes a articularlos, a estructurarlos, a darle forma, ¿no? Porque nuestra gente tiene la respuesta, ¿no? Nuestra gente está capacitada para poder responder a esas cosas y si no lo tienes, rebotas. Por eso es que las mesas de trabajo son multidisciplinarias, ¿no? Porque vienen de distintos frentes y si la mesa no puede responder, sale a buscar al que tiene el dolor para que le cuente cuál es su dolor. Entonces, sí, los jefes estamos para ayudar a articular, los jefes estamos para hacer una bisagra entre el problema y la organización, pero no es que tengamos las respuestas en la cabeza, así viene con el problema y te responde en línea, ¿no? No funciona en la vida real no funciona así, ¿no? Es algo muy curioso porque lo veo constantemente y ahora desde tu experiencia tú también me lo reafirmas, que lo que suele distinguir, entre otras cosas, a alguien que es junior, no un pulpín, de un nivel más senior, no un seniority, siempre es esa habilidad para saber escuchar más, ¿no? Lo veo en las ventas, ¿no? Mejor vendedor es el que en lugar de estar parloteando, sabe hacer buenas preguntas. El mejor consultor, ¿no? Trabajamos con muchos consultores, los consultores más senior no son los que van a decirle al cliente, necesitas hacer esto, no, son los que están preguntando. Entonces, es como que un patrón que se ve constantemente, ¿no? El hecho de saber hacer Sí, preguntas. sí, y fíjate, ahorita me has hecho acordar, mira, nosotros, en algún momento estuve en la fuerza de ventas del banco, ¿ya? Fuerza de ventas. Y teníamos un vendedor que era
el number one, número uno en ventas, ¿no? Todo el mundo lo miraba y le decía, oye, ¿cómo haces? ¿No? O sea, pero era un tractor vendiendo, era un tractor. Este, un día nos sentamos a conversar con él, ¿no? Un grupo de gerentes a que nos cuente cómo hacía, o sea, cómo se estructuraba él para vender, ¿no? Porque la diferencia entre él y el promedio de ventas de sus equipos era abismal, ¿no? Entonces nos empezó a contar cómo se organizaba él, ¿no? Claro, mientras que sus demás compañeros estaban haciendo otras cosas, ¿no? Él se organizaba para trabajar, él tenía un patrón, como dices tú, paso uno, paso dos, paso tres y paso cuatro, ¿no? Y en el banco se empezó a implementar en los equipos de trabajo una gestión comercial, ¿no? Con ciertos patrones que tenías que cumplir, que el vendedor tenía que cumplir, porque ese patrón los iba a llevar al éxito, ¿no? El vendedor era muy emotivo, muy impulsivo, salía a vender sin antes haber analizado la data, sin antes haber analizado a quién va a visitar, si Fernando ya tiene el producto o no tiene el producto. Entonces, había que organizarse antes de salir y eso es un patrón de comportamiento, ¿no? Pero claro, si tú no lo rebotas, si tú no lo conversas, si tú no vas y lo preguntas, va a estar ahí en una sola persona, ¿no? Y no va a estar en el equipo. Entonces, sí, o sea, juega mucho eso en la vida real, pasa eso, ¿no? Y aquí hablamos del plano profesional, pero si tú lo llevas a un plano deportivo, pasa lo mismo también. Van a haber patrones de comportamiento en un equipo o en una disciplina deportiva, y si lo llevas a un plano familiar, más que seguro que también tiene que existir un patrón de comportamiento en casa, con tus hijos. Todo tiene que estar organizado y todo tiene que ser rebotado, y todo tiene que ser conversado, tienes que saber escuchar. Entonces creo que esa es la clave del éxito para que las cosas tomen otro ritmo y tomen otra velocidad en una organización o en una empresa, sea grande, mediana o pequeña. ¿Qué es lo más desafiante que has enfrentado en tu carrera corporativa? Lo más desafiante, mira, hay dos cosas que en mí me han marcado bastante. ¿Eh? Te hablaba un poco del proyecto de agente BCP, ¿no? En esa época tenía que viajar, paraba viajando todo el día, todo el día. Claro, uno con la juventud y la vehemencia, a veces no te das cuenta de lo que estás haciendo, ¿no? Viajaba mucho y no me importaba si tenía que ir en carretera, avión, en balsa, en helicóptero, porque así era, teníamos que conocer el país primero, había que conocer el país. Antes de pensar en hacer negocio había que conocer al país, ¿no? Pero el país profundo, el país de adentro, ¿no? Poblaciones donde habían pues 200 personas, 300 personas, 100 personas, ¿no? Entonces, ese reto de viajar a ese ritmo, o sea, hoy parado a mis 49 años, eso es lo que he hecho cuando he tenido que, de 8, 29 años, no llegaban a los 30, ¿no? Entonces, claro, había otra energía, había otra fuerza, no era distinto, pero eso fue para mí desafiante, pero a la vez interesante. Yo me podía quedar, si quieres, fines de semana en provincia, eh, descubriendo cómo pensaba esa población, cómo enfrentaba su economía a esa población para entenderla. ¿Me sigues? Pero a la vez era desafiante porque estaba lejos de la familia, estaba solo, tenías que cuidarte, te podía pasar vueltas en la carretera. Claro, detrás nuestro hay todo un tema de, de, de seguro y etcétera, ¿no? Pero creo que fue lo más desafiante, conocer nuestro país, pero a la vez fue muy interesante para mí. Conocer el centro oriente, conocer la sierra, conocer la selva, conocer el norte del país, ¿no? Pero no te hablo de las capitales, te hablo de las zonas profundas de nuestro país. Creo que fue súper interesante y súper desafiante. Y la segunda, creo que fue en pandemia. Creo que a todos nos afectó pandemia, ¿no? Tú como sabrás, los bancos somos primera línea, ¿no? Al igual que salud, al igual que transporte, somos primera línea. Y en pandemia creo que fuimos muy retados los bancos, ¿no? A pensar de otra manera, a llegar al cliente de otra manera. No estábamos, si quieres, 100% preparados para hacerlo. Ya teníamos chispazo de cosas digitales que estábamos haciendo, estábamos explorando cosas,
pero creo que la pandemia nos aceleró a todos, ¿no? Y todos encerrados, trabajando, asustados con lo que te podía pasar. Creo que nos hizo descubrir algo en cada uno de nosotros que de repente, que si no pasaba la pandemia no lo descubríamos, ¿no? Esa disrupción de hacer las cosas diferentes, ¿no? De acelerar las cosas. Yo creo que pandemia nos asustó mucho, ¿ya? Pero nos ayudó, y algunas cosas de pandemia han quedado, ¿no? Algunas cosas de pandemia han quedado muy marcadas en la vida, en nuestra vida cotidiana. Yo creo que son los dos momentos grandes que, que me han marcado como profesional, ¿no? Ambas, cada quien en su estructura y su nivel, pero que me han marcado así profesionalmente. Creo que han sido momentos difíciles, pero que los has disfrutado porque has conseguido cosas importantes en tu vida profesional. Mencionaste que cada vez conforme uno ha ido creciendo y subiendo esa escalera corporativa, pues los peldaños se hacen, no sé cómo decir, hay menos peldaños que recorrer, mencionar, ¿no? La carrera se hace más corta. Y en tu caso, ¿cómo ves el futuro? ¿Te has planteado en algún momento qué va a pasar después? ¿Que quiero seguir en esta carrera o quiero dejarla? ¿Has tenido algún punto de inflexión en donde te has planteado, ¿no? Alejarte o algún tipo de cambio? Mira, yo cuando hice mi maestría, en la maestría nos hicieron hacer nuestro plan de vida, ¿ya? Y tiramos flujo a nuestro plan de vida, ¿ya? Estás en la teoría, estás en los números, estás en el Excel, y el documento te aguanta todo, ¿no? Te aguanta todo. Pero creo que ese ejercicio del plan de vida, alineado a tu pregunta, es súper interesante, que todo profesional se tiene que hacer, ¿no? Las organizaciones están ahí y van a seguir estando ahí. Las personas van a pasar, vamos a pasar por ahí. En algún momento nos tenemos que ir, ¿no? Porque surgen nuevos valores, surgen nuevos jóvenes que tienen que llegar con fuerza y con la dinámica y con los conocimientos necesarios para que nos reemplacen en las distintas posiciones. Y en el plano personal, sí me he puesto a pensar un poco y a estructurar qué es lo que voy a hacer con el plan de vida. Yo sé en qué momento me quiero ir, ¿no? Otra cosa es que me dejen ir o que me vaya antes, pero sí sé en qué momento me tengo que ir. Tengo un plan de vida para eso, ¿no? Si me preguntaras, César, ¿y a qué te vas a dedicar? Es la siguiente pregunta que viene, ¿no? Claro, hacer tu empresa personal, ¿no? Tu negocio personal. Claro, a alguien que ha estado, y es difícil, ¿eh? Ayer lo conversaba en una asesoría que tenía con una empresaria, y es difícil salir del plano dependiente e irte de inmediato al plano independiente. Es difícil, ¿no? Después de haber estado 26 años, ponte en la organización, de repente no estar y no tener tu sueldo cada fin de mes, eso es complicado, pero hay que prepararse porque el profesional va a pasar por esa instancia. Vamos a llegar. Eres como cuando eres joven y crees que nunca vas a llegar a los 60, 70 años. Va a llegar tarde o temprano y tienes que preparar. Y tienes que preparar el cuerpo, y tienes que preparar la mente, y tienes que preparar los músculos, las articulaciones, tienes que preparar. El profesional es lo igual, tiene que prepararse para la salida, ¿no? Creo que la gran diferencia en un profesional exitoso es cómo sale. Dice, oye, hasta aquí soy profesional y de aquí para aquí mi vida profesional toma otro rumbo, mi vida corporativa empieza a tomar otro rumbo. Y creo que hay que planificarlo, Tengo muchos compañeros que han estado en el mundo corporativo y se han hecho ese plan de vida, ¿no? Y hoy tienen sus negocios propios, pero claro, es menos doloroso y menos traumante cuando tú lo planificas que cuando te llega de porrazo. Entonces yo sí creo que los profesionales tenemos que planificar esa salida del mundo corporativo antes que exista un desgaste mayor, ¿no? Desgaste en el sentido de que entres en un tema de complacencia, que entres en un tema de aburrimiento, etcétera, etcétera. Entonces, es sano hacerse esa pregunta que me acaba de hacer, es sano hacérsela en la vida profesional, en la vida corporativa, por el bien tuyo y de los tuyos, ¿no? ¿Y en algún momento te has planteado a la par hacer un negocio o algo por el estilo? ¿O es que el tiempo es imposible porque el trabajo lo consume todo? Uh-huh. Mira, de hecho el mundo corporativo es súper absorbente, no te voy a negar, es súper absorbente. He intentado hacer algunas cosas de años y por temas de factor tiempo no me han ido bien, no he tenido que abortar
por así decirlo, la iniciativa. Sin embargo, eso no quita que te prepares, ¿no? Que empieces a estudiar lo que quieras hacer, ¿no? Porque creo que el gran error es salir a embarcarte en algo cuando ese algo no lo has explorado y no lo has estudiado y no lo has analizado. Entonces, yo estoy, si quieres, en esa etapa, ¿no? De explorar, estudiar y analizar qué cosa es lo que tengo que hacer después de mi vida corporativa. Y eso lo he empezado a hacer hace un año y medio, más o menos, ¿no? Eh, pero creo que es la forma como lo debemos hacer los profesionales, ¿no? O sea, no, es difícil, nuevamente te repito, tener todos los fines de mes tu sueldo y de repente ya no tenerlo, ¿no? Y ahora sí depender de lo que tú generes, ¿no? Y que traigas a los clientes hacia tu negocio, ¿no? O hacia el servicio que brindes, ¿no? Y no estás acostumbrado a eso porque siempre has estado debajo de un paraguas, ¿no? Grande, obviamente corporativo, pero que ha sido el banco el que con toda su maquinaria, pues, empuja, ¿no? Y avanza, ¿no? Y ahora tienes que avanzar tú solo. Entonces, creo que hay que preparar el camino y creo que es lo más adecuado y sano para tener tu quiebre, como dices tú, profesional.